Hola a todos, bienvenidos a otro video más de engranaje. Empezó la temporada de verano, también empezó la temporada de reparación de ventiladores. Mirá, en este video voy a desarmar este turbito porque tiene un problema típico. Ahora le voy a dar un encendido, tiene la botonera atrás. Espero que se pueda escuchar. Y puede ser o el capacitor o los bujes, que por lo que me contaba el dueño, le había echado ese tipo de aerosoles lubricantes que vienen, le tiró a los bujes y anduvo un tiempo y después, claro, cuando se escurre ese líquido vuelve a frenarse, así que el problema lo más probable es que estén los bujes. Ahora vamos a empezar a desarmar. Este tipo de rejillas lleva solamente como anclaje esos hierritos doblados, así que solamente hay que destrabarlos hacia adelante. A ver, vamos a hacer un intento de activar una velocidad. No, se frena. Bueno, esto también puede ser ocasionado por los campos. A lo mejor el bobinado ya está chau y eso hace que se frene. Pero vamos a desarmarlo para cerciorarnos bien. Bueno, ahora vamos a sacar esos 4 tornillos. Voy a sacar la botonera para laburar más cómodo. Lo armo el tornillo para que no se pierdan las arandelas. Y seguimos con los demás. Bueno, vamos a separar esta parte del frente de la carcasa. Y este lo siento refrenado. Este buje de ahí adelante está refrenado. Ahora lo voy a sacar. Ahí está. Voy a separar también la bobina para revisar el de acá atrás. A ver si gira libremente. Sí, es típico. El de atrás queda sano y el que se daña es el del frente. Miren si yo quiero hacer lo mismo acá adelante. Está dañado el buje de acá adelante. Este acá no gira libremente. Bueno, lo que voy a hacer ahora es abrir estas orejitas de metal, que están bastante duras. Primero con el destornillador, después con una pinza. Ahí está. Para sacar esa arandela que sujeta el buje. Yo lo que quiero limpiar y revisar es el buje. Ahí está. Sacamos la arandela y ahí sale el buje con esta arandelita de como una especie de algodón para impedir que entre suciedad hasta el buje. A ver, vamos a revisar si entra muy justo. Ahí se clava. Ahora lo que voy a limpiar es el eje. Se ha recalentado la grasa que trae originalmente y se solidificó, me parece, y quedó adentro del buje haciendo que se frenara. Lo que también tiene esa cosa negra quemada, esa es la grasitud que trae de fábrica que se ha quemado y queda pegado ahí. Bueno, y para sacar este bujecito hacemos como en el otro, hay que correr esas aletitas para afuera. Bien, ahora para poder limpiarlo le voy a meter un destornillador por la boca ahí, por ese agujero. Vamos a sacar la tapita de goma que tiene esa pelotita, hay que tratar de que no se pierda. También la vamos a limpiar. Lo que voy a hacer ahora es una especie de rectificado con una lija al agua para la parte que está por dentro, que está, no se alcanza a ver muy bien, pero que se ha quemado de la grasa original. Está pegada en las paredes del interior. Esta suciedad la vamos a eliminar con una lija al agua, unas 200, ponele, podés utilizar algo que es finito, que no raye por dentro las paredes del buje, un poco de nafta. Vamos a mojar la lija, yo ya la tengo media enrollada para que entre en el bujecito
y le vamos a dar así. Podés ayudarte con un destornillador, lo podemos meter así acá, que haga, la lija que haga de funda el destornillador, capaz que es más cómodo. Así le vamos a dar un rato hasta que veamos que haya salido toda la impureza que quedó por dentro de la grasa vieja, que queda pegada, se cristaliza y con el calor y con el calor también queda pegada a las paredes del buje. Le vamos a dar un ratito así, hay que ir revisando, tampoco hay que pasarse. Lo voy a meter por el agujerito, lo voy a deslizar así y luego girar al mismo tiempo para que se limpie bien. No se va a notar mucho, pero por dentro no queda ningún tipo de suciedad. Está perfecto, así que está listo para engrasarlo con grasa grafitada y lo colocamos. Vamos a engrasar también acá esta parte le vamos a poner grasita. Vamos a limpiar primero, obviamente. Estoy pasando este trapito con nafta. Ahí está perfecto. Bueno, grasa grafitada amiga, todo alrededor, espero que se pueda ver bien. Ahora le vamos a poner la tapita esta, yo ya limpié el acerito ahí, es el que calza en la parte de atrás del eje, eso estaría ahí. Ahí le estoy poniendo por dentro grasa grafitada, también le voy a poner un poco alrededor. Ahora sí, el almohadoncito de algodón. Le vamos a poner a la arandela un poco también. Vamos a corroborar a ver cómo quedó. Sí, gira perfecto ahora. Ya tenemos instalado el bujecito de atrás, así que resta armarlo nada más. Acá en Mercado Libre también podés conseguir algunos repuestos que están bastante saldaditos por lo que veo. Yo por eso me guardo de los ventiladores que están en buen estado, que desarmo, que ya no sirven más el motor. Le saco los repuestos porque están bastante caros los bujes, como podrás ver, pero también te puedo decir que más caro te sale comprar un ventilador nuevo. Acá tenemos el precio. Siempre hay que revisar la medida del diámetro interno y externo y el largo también. Entras en la publicación y te va a decir, si no le mandas un mensaje al vendedor. Acá tengo los repuestos que mandé a pedir con el comisionista. Tengo varios de estos fusibles térmicos, algunos bujecitos con cuello se llaman estos, y está el otro que es común, este que es el común y este es el que le voy a colocar. Así que lo que voy a hacer ahora es agarrar mi pomito de grasa grafitada, le vamos a poner a todo el eje, porque cuando yo deslice hacia adentro el buje se va a correr y se va a desperdiciar bastante, y yo lo que quiero es que quede la mayor cantidad de grasa posible. Total no peca ponerle un poquitito de más. Ahora ya le dejo puesto al de atrás, también ahí en el huequito ese. Bien, igual este cuando entre también lo va a presionar hacia atrás, así que no voy a poner tanto como para que no se llene. ¿Dónde está el otro? Acá está el buje, pero primero lo voy a armar. Primero lo vamos a armar. La parte del cilindrito, esta va, en este caso digamos, hacia arriba, no va hacia afuera, porque acá es donde suelen trabar las aletitas de esta arandela estrella. Así que va el bujecito, voy a hacer un zoom para que se vea mejor, a ver, ahí va el buje, la arandelita de algodón, la arandela estrella, ahí está. Y bueno, ahora sí lo que me queda es presionar con cuidado o darle algunos golpes de última. Voy a correr un poco más esto. Bueno, ahí voy a golpear, voy a poner esta bobina vieja acá abajo, ahí queda firme. Como tiene este reborde donde está el buje, se mueve todo, así que no lo puedo golpear, tengo que poner algo hueco. Ahí está, ahí queda listo. Primero está bueno volverlo un poquito con la pinza, porque te puedo asegurar que es bastante dura la chapita. Ahí va uno, bueno, ya sujeté bien la arandela, apreté las 4 solapitas de chapa que salían.
Vamos a empezar a armar. Tienen que coincidir esos rebordes que tiene la chapa adentro de los agujeros. Ahí, perfecto, esa parte ya está. Vamos a meter el eje rotor. Ahí está, ahí entró. Ahora vamos con la parte de atrás. Ahí está, perfecto. Bien, ahí calzó. Se metieron adentro los huequitos. A mano puedo comprobar que está girando libremente. Está perfecto. Ajustamos hasta que sentimos que se va poniendo durito. Ahí lo vamos a dejar porque después, cuando termine de ajustar los cuatros, una vez que se arrimó la tuerca y la sentís que ya está durito, ahí lo dejas porque el ajuste final lo vamos a hacer salteado. Por ejemplo, ahí ya está todo. Bueno, voy a empezar por esta y ahora la contraria, así para que se ajuste parejo. Ahora está de acá. Y esta otra. Listo, lo que voy a hacer ahora, lo voy a enchufar y lo vamos a probar. Recién estaba frenado, ¿se acuerdan? Vamos a ver, velocidad número 1. Ahí está. Vamos con la velocidad número 2. Ahí va. Y vamos con la 3. Funciona perfecto. Bueno, vamos a meter el cable. La botonera daba por acá arriba, así que tenemos que ver que el cable nos permita que la botonera llegue. Esto va a ir así. Ahí va la botonera. Justo falta un fierrito ahí. Este fierrito llega hasta ahí, se corta, queda espacio para el cable. Así que es en la posición y ya le empezamos a meter las tuercas. Los tornillos van del lado de adentro. El tornillo ese que tiene ahí es para sujetar obviamente la hélice al eje y tiene que coincidir con esa parte plana que está ahí. Así que va más o menos en esta dirección, así. Que no se me gire. Ahí está. Ahora sí. Se nota que ahora está perfecto. Vamos a poner la parrilla protectora y la vamos a volver a probar. Esto va haciéndole presión. Velocidad número... A ver, arranca el 0 desde acá, esta es la 1. No está tocando la hélice ninguna. Ya había revisado que la hélice no tocara ninguna chapa, ninguno de los fierritos, digo. Esa es la 1. La 2. Ya en la 2 se siente bastante bien la hélice. Y la 3. Un espectáculo. Estoy percatando que se mueve mucho la punta del eje, cabecea mucho así. Debe tener desbalanceadas las paletas. Lo voy a apagar. Voy a revisar las paletas porque eso genera un daño a futuro. Eso gasta y rompe las bujes. Vamos a desenchufar. Sí, las paletas no están como deberían estar. Voy a medir primero la distancia. Ahí, esa pasa bien. Esta está un poco más cerca. Estoy haciendo girar la paleta y que quede en la misma distancia de esta referencia, digamos, que quede en línea este hierrito con el otro, del otro lado, que queden en la misma altura, que queden en la misma distancia.
había una que estaba torcida hacia acá, hacia afuera, digamos, y eso desbalanceaba la hélice. Vamos a probar de nuevo. Ahí está mejor. Ahora sí. Ahora me gusta más. Porque a lo mejor ustedes a través de la cámara no pueden ver, pero yo recién veía que se movía mucho y ahora está en su lugar el eje. Perfecto, ya no cabecea como recién. Eso también ténganlo en cuenta. Espero que te haya sido útil el video, o por lo menos entretenido. Nos vemos la próxima, gente, en Engranaje Taller General. Chao.